de palmas en nuestro Dios. Toda la gloria sea para Él. Nos quedamos con nuestro hermano Lucio. Uno, dos. Gloria sea a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Gracias por acompañarnos en este día. Le invito a que se ponga en pie y vamos a abrir la Biblia. Filipenses capítulo 1. El tema para esta noche es Dios prepara a sus siervos. Ese es el tema. Dios prepara a sus siervos. Filipenses capítulo 1, vamos a leer versículos 27 al 30. Del 27 al 30. Dice así la palabra del Señor. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Vamos a orar, Padre Celestial. Gracias, Señor eterno, por este tiempo de refrigerio espiritual. Gracias, Padre, porque nos permite venir a tu casa, Señor, aún con problemas, dificultades, pero aquí estamos. Reconocemos, Señor, en tu presencia. 1, 2. Que necesitamos de ti en nuestras vidas. Te pedimos perdón por nuestra falta. Señor, limpia nuestras mentes, nuestros corazones. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe en esta reunión de principio a fin. Que sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor, tu palabra. Señor, habla a nuestras vidas, a nuestra mente y a nuestros corazones. Señor, gracias porque eres bueno. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Recuerda, el tema esta noche es Dios prepara a sus siervos, y como para cada mensaje, para cada predicación hay un propósito, hay un hermanos, un propósito importante que todos debemos de tener en cuenta. Vamos a comprender esta noche a través de la palabra, ¿verdad? Que llegará un momento en nuestra vida, si no es que ya llegó, hermano, donde puede llegar ese pensar, ese sentir, ¿verdad? Ese pensamiento puede llegar, esa pregunta puede nacer en nuestros corazones de decir, ¿por qué a mí, Señor? Por las condiciones en las que nos podemos encontrar o las situaciones que se pueden presentar a nuestra vida. Puede nacer esa pregunta, ¿por qué a mí, Señor? Alguien escribió un libro y le puso como título Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Pero nosotros a través de la palabra podemos comprender y entender, amados hermanos, que Dios para todo tiene un propósito en nuestra vida. Que a los que aman a Dios todas las cosas os ayudan a bien. Entonces cuando llegue ese momento, ¿verdad? Porque a todos nos puede llegar. Si es que no ya le llegó, pues algunos ya pasamos por ahí, ¿verdad? ¿Por qué a mí, Señor? Porque no comprendemos lo que nos está aconteciendo. Nosotros podamos cambiar la perspectiva. Y esa pregunta ya no va a ser ¿por qué a mí, Señor? Sino ¿para qué, Señor? Sabe que el apóstol Pablo, ¿verdad? Antes de ser el apóstol Pablo era Saulo de Tarso. Dice la palabra de Dios de que él iba, ¿verdad? Con cartas en mano a buscar a los creyentes porque él perseguía a la iglesia. Pero yendo de camino a Damasco dice que cayó a tierra. El Señor, ¿verdad? Lo derribó y cayó a tierra. Un resplandor. De tal manera que perdió su vista. Y el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y ahí nació la pregunta de Saulo. Le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Ahora, aquel perseguidor de la iglesia le está hablando a los filipenses. Y allí, ¿verdad? Les está dando la palabra. Mire lo que dice. Vamos a ir al primer punto esta noche. Somos instrumentos escogidos por Dios. Ese es el primer punto. Filipenses 1:27. Mire lo que dice. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo,
para que sea que vaya a ver o que esté ausente. Mire, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. El Señor, amados hermanos, escogió a 12 discípulos y los preparó, los instruyó personalmente. Ahora Él nos ha dejado su evangelio, ¿verdad? Y es importante que todos lo escudriñemos. Jesús fue bien claro en su palabra. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cada vez que venimos y nos sentamos en esa silla, venimos a recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es importante, hermanos, que nos sigamos preparando para un ministerio. Porque no sabemos, hermanos, por eso el primer punto es, somos instrumentos escogidos por Dios. Pero no vamos a hablar solo de pertenecer a un ministerio. La palabra de Dios, amados hermanos, nos prepara, nos instruye para poder sacar adelante nuestro hogar, para poder sacar adelante nuestro matrimonio, para poder sacar adelante nuestra familia, para poder sacar adelante un trabajo, un negocio, hermano, los estudios. Para todo nos sirve la palabra de Dios, hermano. Por eso es importante que nos instruyamos. Pero aquí lo importante es que reconozcamos, hermano, que somos instrumentos escogidos por Dios. Nadie se presenta a una congregación por casualidad, no, y eso lo vamos a ver al final. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto la mirada en cada uno de nosotros, hermano. Pero eso es muy importante que esta noche, ¿verdad? Reconozcamos que somos instrumentos escogidos por Dios. ¿Van a haber problemas? Sí, van a haber problemas. Es parte de, hermanos, de la instrucción, de los procesos. Quiero que veamos Hechos capítulo 9 para que vayamos entrando en materia. Allí habla de la conversión de Saulo. Pero por cuestión de tiempo vamos a leer del versículo 10 en adelante para que comprendamos. Recuerde, somos instrumentos escogidos por Dios. Mire lo que dice Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Aquí ya había acontecido, hermano, ¿verdad? Que el Señor lo había derribado a tierra. Ya Saulo estaba siendo llamado, ya estaba siendo escogido, elegido por el Señor. Y había una misión que cumplir. Mire lo que dice en el versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Por eso le digo, Pablo había perdido la vista, Saulo. Aquí todavía era Saulo de Tarso. Pero aquí a través de la lectura nosotros podemos ver, hermanos, que Dios es el que toca corazones y Dios mueve voluntades. Porque van a llegar problemas, porque van a llegar dificultades. Pero nosotros que somos instrumentos del Señor, somos elegidos por Dios. Amados hermanos, debemos de comprender de que no estamos solos. Cuando nos dejamos guiar por el Señor. Cuando nos dejamos usar por el Señor. Y no vamos a hablar, como le dije, solo de estar en un ministerio, no. Es importante, hermanos, que comprendamos eso, que Dios nos prepara para hacerle frente a esta vida. Porque mientras estamos en esta vida, hermanos, tenemos que dar testimonio de que hay un Dios, de que Dios es real. Tenemos que dar testimonio de que hay un Dios que cambia y transforma. ¿Pero por qué? Porque Él ya nos cambió, porque Él ya nos transformó. De eso viene hablando la palabra de Dios. Versículo 13, estamos Hechos 9:13, mire lo que dice. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Mire lo que dice el versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Como le dije, Dios tiene un propósito para usted y para mí.
Así como Saulo estaba siendo un instrumento, dice, escogido. Así somos usted y yo en las manos del Señor. Él nos ha elegido, hermano, para bendecir a nuestra familia. ¿Sabe? Yo vivo agradecido con Dios y yo reconozco, hermano, que si el Señor no me hubiera atraído hacia Él, hermano, porque Él fue el que me atrajo a Él. Hermano, yo ya no estuviera en este mundo, andaba demasiado perdido. Había descendido, amados hermanos, a lo más bajo. Pero de allí me rescató el Señor. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y comprendemos, hermanos, que somos instrumentos escogidos para la gloria y para la honra del Señor. Hermano, que no es casualidad que usted y yo visitemos una congregación si todavía no le hemos entregado nuestro corazón, sino que Él, hermano, Él nos está eligiendo. Mire lo que dice, versículo 15, lo vamos a volver a leer, Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, mire, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios también? Y cuando haya venido sobre vosotros, dice el Espíritu Santo, dice, me seréis testigo, ¿verdad? En Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Todos vamos a hablar de la misericordia de Dios. Todos vamos a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hermano, eso es muy importante. Versículo 16, mire. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí el Señor estaba tratando con Saulo. Que después, hermanos, él llega a ser el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, amados hermanos, pasó un montón de tribulaciones. Y cuando él le escribe, hermano, a los filipenses, pero él ya había vivido un montón de situaciones, hermano. Ahora veamos lo que dice Romanos 1:16. Recuerde, estamos en el primer punto donde somos instrumentos escogidos por Dios y que nunca se nos olvide, hermano. Mire lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, mire, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero aquí, amados hermanos, no solo lo vamos a leer, no, lo vamos a meditar esta noche. Si nunca lo había escuchado, amados hermanos, hoy, esta noche es importante que pongamos atención. Porque si somos instrumentos en las manos del Señor, somos escogidos por Dios, hermano, ha sido con un propósito, hermano. Primeramente, hermanos, para dar testimonio dentro de nuestra casa, de nuestros hogares, de nuestra familia. O sea, yo no sé, pues, si alguien se avergüenza todavía de decir que es cristiano. No nos podemos avergonzar. Aquí a nosotros se nos instruyó con esta palabra y se nos enseñó que el perico donde quiera es verde. Ahora, ¿por qué yo les recalco y por qué yo les comparto, hermanos, de la manera que nos instruyeron a nosotros? Porque ya nosotros vamos de salida, hermano. Aquí Dios va a levantar nuevos servidores, va a levantar nuevos siervos, nuevos predicadores, nuevos pastores, nuevos líderes. Y es necesario, amados hermanos, que nos edifiquemos y que crezcamos espiritualmente, pero a través de la palabra de Dios, hermano. Mire lo que dice Romanos 1:16, y que nunca se nos olvide. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Tenemos, amados hermanos, como cabezas de hogar una carga, así lo vamos a llamar. Esta es una carga espiritual de que nuestra familia, uno por uno, venga llegando a los pies de Cristo. Aquí aprendimos eso, que si vamos a ir a evangelizar, amados hermanos, ¿verdad? A todo Rosario de Mora, pero vamos a estar seguros de que ya nuestra familia, ¿verdad? Ya está en las manos de Dios. Porque ¿cómo es que vamos a ir a querer que otras familias vengan a los pies de Cristo y nuestra familia todavía no lo ha hecho? Por eso es importante que conozcamos esta palabra. Primeramente nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia, nuestro matrimonio. Tiene que ser edificado con la palabra. Y nosotros, cada uno de los que estamos aquí, porque probablemente aquí solo vino hoy solo papá, probablemente solo vino mamá, o probablemente solo vino el hijo. Es responsabilidad de los que estamos aquí.
No del que no vino, no, de los que estamos aquí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, es una carga espiritual que todos llevamos. Por eso hemos tomado de base el texto en Filipenses, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. A nosotros se nos ha concedido, dice, no solo que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Hay un precio que pagar, hermano. Y es importante que esta noche lo tengamos bien claro, ¿verdad? Porque, pues, hay milagros que estamos clamando, estamos esperando por un milagro, por un favor de Dios. Y déjeme decirle que ese favor de Dios a veces no llega. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer algo también, hermano. Dios está esperando que hagamos algo. Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere sacar adelante. Dios nos quiere restaurar. La pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros para hacer la voluntad de Dios? Por eso es muy importante esta noche, hermano. Vamos a pasar a otro punto esta noche. Hay procesos que no podemos evitar. Hay que vivirlos, hermano. Ese es el segundo punto. Recuerde, el tema es, Dios prepara a sus siervos, sí. Como le dije, el Señor tomó a 12 discípulos. Discípulo es el que aprende. Se convirtieron en apóstoles cuando Él les dijo, vayan, id y anunciad el reino de los cielos se ha acercado, porque apóstol significa enviado. Pero mientras ellos estaban siendo instruidos, hermano, ellos también pasaron un proceso. Sabe que cierta noche dicen que iban ellos en la barca, en medio del mar, y se levantó una gran tempestad. Esa era parte del proceso, de la preparación de esos discípulos. Porque el Señor iba en la barca, ellos no iban solos, iba en la barca el Señor con ellos. El Señor bien tranquilo y que iba durmiendo. Y se levantó la gran tempestad y las grandes olas que dice que la barca casi se hundía. Y ¿qué hicieron los discípulos? Se pusieron, amados hermanos, la Biblia dice que estaban amedrentados, estaban afligidos, estaban angustiados. Y fueron y levantaron al Señor. Le dijeron, maestro, ¿no te da cuidado que perecemos? Y el Señor se levantó y solo se les quedó viendo y les dijo, ¿y cómo es que están tan amedrentados? ¿Y cómo es que no tienen fe? Pues era parte de un proceso, hermano, de una preparación. Porque, hermanos, hay procesos que van a llegar a nuestra vida y hay que vivirlos. No los podemos evitar. Hay que pasar ese proceso. ¿Por qué? Porque ahí vamos a aprender a tener fe, a confiar en el Señor. El Señor allí iba con ellos en la barca. ¿Pero qué hizo el Señor? ¿Cómo es que están amedrentados? Pues, ¿cómo es que no tienen fe? Pero dice la palabra de Dios de que el Señor se levantó y le dijo a las olas, enmudece. Inmediatamente dice que se hizo una grande bonanza. ¿Qué quiere decir eso? Hubo paz, hermano. Pero la tribulación la vivieron los discípulos. Nosotros, hermanos, como iglesia, como hijos de Dios, como el pueblo de Dios, como sus siervos, hermanos, no estamos exentos. Por eso el tema esta noche es Dios prepara a sus siervos, sí. Vamos a pasar tempestades. Vamos a vivir tribulaciones, sí. Pero las vamos a vivir y las vamos a pasar. ¿Cuándo? Si tenemos fe en el Señor, hermano. Porque esta es una noche de fe. Filipenses 1:28, mire lo que dice. Volvamos al texto. Mire lo que dice. Dice así. Y en nada intimidados por los que se oponen. Mire esta palabra. En nada intimidados. ¿Qué quiere decir? Que no nos amedrentemos, hermano. Por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Mire lo que dice el versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Mire, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Vaya. Dios está mandando su palabra, amados hermanos, a tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que hay un pueblo nuevo que se va agregando a la iglesia. Y como le dije, va a llegar un momento, si es que no ya le llegó, donde podemos llegar a ese punto donde digamos, ¿por qué a mí, Señor? Sí, porque se enfermó un familiar, porque perdió el trabajo, perdió el empleo, porque le quieren embargar,
porque fue al médico y le dijeron que tenía una enfermedad terminal, o porque llegó el problema al hogar, a la familia, al matrimonio, hermano, y uno de repente llega a esa situación de donde uno dice, ¿y por qué a mí, Señor? Si yo leo la Biblia, si yo oro, si yo me congrego los días que puedo, pues porque no todos podemos estar aquí todos los días, ¿verdad? Otros estamos sirviendo. Hay algunos que están en 2, 3 ministerios y le llega el problema. Y puede llegar a esa situación donde, ¿y por qué a mí, Señor? Porque nos puede estar lloviendo de todo, sí. Allí está la palabra, hermano. Hay procesos, como le dije, el segundo punto, hay procesos que no podemos evitar. Hay que vivirlos, hermano. Sí, ya está establecido así. Por eso esta noche Dios lo está revelando a nuestra mente y a nuestro corazón. Para que cuando llegue no salgamos corriendo, no nos amedrentemos como hicieron los discípulos y el Señor les dijo, ¿cómo no tienen fe? ¿Cuántos tenemos fe aquí esta noche? Amén. Tenemos que tener fe, hermano. ¿Y qué es fe? Es creer, hermanos, que Dios tiene el control de todas las cosas. Es creer de que ese problema, amados hermanos, que puede presentarse a nuestra vida, ya tiene la salida, porque eso enseña la palabra de Dios. Es creer de que no estamos solos, porque dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero sí, hermano, llega ese momento de flaqueza. ¿O por qué cree que las personas dejan su ministerio? Porque no han entendido, hermano, que hay un proceso que hay que vivir. Si el problema en el ministerio llega, hermano, a todos nos llega. Y yo he tenido problemas en el ministerio. Pero Dios para eso nos lleva a su palabra, para que comprendamos que hay procesos, hermano, que no podemos evitar. Hay que vivirlo. ¿Por qué? Porque vamos a crecer espiritualmente. Porque entonces vamos a tener una fe genuina. Porque entonces vamos a ser cristianos maduros en la fe. No porque nos dieron una mala mirada, ya nos queremos rendir. No, hermano, no. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Sigamos leyendo. Vamos a Jeremías capítulo 18. Este es un texto muy bonito. La señal del alfarero y el barro. Como estamos en el tema, Dios prepara a su siervo. En el segundo punto, hay procesos que no podemos evitar, hay que vivirlo. Y hay un momento, amados hermanos, que Dios está tratando con cada uno de nosotros. El proceso es diferente, no siempre es igual, pero hay procesos, hermano, con cada uno. Mire lo que dice, Jeremías 18:1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, versículo 2, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Versículo 3, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Versículo 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Vaya, se lo voy a explicar. Estamos en las manos de Dios y está bien y gloria a Dios. Pero como nos cuesta, hermano, entender. Aquí se nos enseñó que el hombre entre más se tarda en cambiar, más sufre, y lo aprendimos, hermano. Nos costó aprenderlo, sí, pero tuvimos que vivir proceso. Porque como no queríamos cambiar. Hermanos, si aquí hemos estado predicando con tumores en el cuerpo, y no por bueno, no, porque no queríamos entender. Porque estamos en las manos de Dios, pero como Él nos está forjando, está haciéndonos nuevas criaturas. Nuevos padres de familia, nuevos esposos, nuevos hijos, nuevos líderes. Líderes para la gloria y la honra del Señor. Pero como no nos queremos dejar moldear, nos echamos a perder. Aquí se nos enseñó que muchas veces somos un pie adentro y un pie afuera. O sea, patas para el monte, vaya, para que lo entendamos fácilmente. Y muchas veces eso está aconteciendo en nuestra vida. A veces no nos está corrigiendo el Señor, no. Lo vamos a poner de esta manera. Nos está enseñando a depender de Él. Nos está enseñando a confiar en Él. Nos está enseñando a esperar en Él. Pero como no queremos aprender, mire lo que dice, volvámoslo a leer. Jeremías 18:4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Pero este es un proceso, hermano. Está hablando de una vasija de barro. La vasija de barro se quiebra.
¿sí? Muchas veces nuestras vidas van a ser quebradas, hermano. Dice en el versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 6, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Como le dije, el segundo punto es, hay procesos que no podemos evitar. No, hay que vivirlos, hermano. Sí. A veces nos cuesta administrar correctamente las bendiciones que Dios nos da. ¿Sabe qué pasa? Se pierde la bendición. Como no la supimos administrar. Dice la palabra de Dios que Jesús explicó esta parábola. A uno le dio 5 talentos, ¿sí? Ese fue y los multiplicó y trajo al Señor 5 más, le traía 10 talentos. A uno le dio 3. Fue y ganó otros 3 talentos. Y le trajo 6 talentos al Señor. A uno solo le dio 1. Lamentablemente, ¿sabe qué hizo ese uno? Fue y lo enterró. Y cuando vino el Señor y le vino a pedir cuentas, hermano. Señor, le dijo, sabía que tú eres duro, que tú coges donde no esparciste, ¿verdad? Tuve temor y fui y lo enterré. Vaya, mal administrador. Hermano, muchas veces Dios nos da la bendición, pero si no sabemos administrar, hermano, se pierde la bendición. Por eso, hermano, hay procesos que los vamos a vivir, no los podemos evitar, porque Dios nos está enseñando muchas veces cómo administrar correctamente la bendición, ¿sí? Algo que hemos aprendido, hermano, que Dios dice que Él es el que abre puertas y nadie cierra, pero también cierra y nadie abre. Vaya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Saber esperar en Dios, hermano. Saber esperar en lo que Él va a hacer. La pregunta esta noche es qué situaciones o qué procesos estamos viviendo. Porque muchos probablemente estamos pasando procesos duros y eso cada uno de nosotros lo sabe, hermano. Yo vengo hoy en día y le cuento como testimonio las cosas que hemos ido viviendo, ¿verdad? Porque para eso Dios nos prepara, hermano. Como el tema esta noche, Dios prepara a su siervo. A mí me costó entender, hermano, las situaciones que hemos vivido como familia, como padre de familia. ¿Por qué? Porque hay procesos, hermanos, duros que duelen, pues. Y uno en su momento dice, ¿y por qué a mí, Señor? Pero cuando ya uno entiende, ¿verdad? Que Dios está tratando con uno y que Dios tiene un propósito para nuestra vida, porque Él nos quiere usar, ahí entonces le cambiamos la pregunta. ¿Para qué, Señor? A mí me costó entender eso. Demasiados problemas pasé. Pero cuando a mí se me dijo, hermano, usted se va a hacer cargo el día viernes. En aquel tiempo se llamaba Adoración y Milagro. Hoy se llama Noche de Fe. Por eso siempre traemos estos temas que hablan sobre la fe. Allí entendí yo que Dios a mí ya me estaba preparando, hermano. Problemas económicos, problemas de familia, problemas de ministerio, enfermedades, todo tipo de problemas. Hermano, me costó digerirlo, sí, pero ahí entendí. Porque ¿cómo le voy a venir a predicar algo que yo no he vivido? Y esta es la pregunta esta noche. ¿Qué proceso está viviendo usted? Eso solo Dios lo sabe. Pero para que lo entendamos, 2 de Corintios capítulo 1, por el tiempo. Mire lo que dice, 2 de Corintios 1. Versículos del 3 al 5. Se lo leo. Mire lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Mire, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados. Vaya, por Dios. Ahí está la respuesta, hermano. Si está pasando por un proceso donde no entiende el porqué de las cosas, ¿verdad? Como aquel que escribió aquel libro, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. A través de la palabra de Dios nosotros le podamos dar sentido a nuestra vida. Al presente, hermano, que estamos viviendo. Más allá, después de que usted pase su proceso, probablemente se le va a presentar a alguien y le va
hacer una consulta, una pregunta, hermano, fíjese que me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? Como usted ya lo vivió. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Con la consolación que fuimos consolados, vamos a ir a consolar a otro, ¿verdad? Si el hermanito está enfermo, hermano, mire, vamos a clamarle al Señor. Y ya uno, ¿verdad? Como uno ya pasó su proceso, ya uno lleva palabras de aliento, palabras de consuelo al hermano, a la hermana. Si tuvo problemas en su matrimonio, ¿verdad? Como ya tuvo problemas en su matrimonio, o ya sabe cómo ir a aconsejar, ¿verdad? A otro matrimonio. Ahora entiende por qué permite Dios los procesos. O sea, no es en vano, hermano. Recuerde, el tema es Dios prepara a su siervo. Y como le dije, no lo vamos a meter a encajonar solo dentro de la congregación, en la iglesia, no. De un ministerio, no. Como padre de familia. Como jefe de hogar. Dice en el versículo 5. Estamos en 2 Corintios 1:5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Quién nos consuela entonces? Nuestro Señor. Es que no estamos solos, hermano. En ese proceso no estamos solos. Mire lo que dice el versículo 8. Ahí mismo, 2 Corintios 1:8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Imagínense, el apóstol Pablo está testificando de la tribulación que había vivido. Imagínense llegar a sentir que ya no más, pues, que la vida se nos fue. Eso es lo que está diciendo Pablo. Llegar a ese punto. Como cuando vamos al médico y nos dice, pues, que la enfermedad es terminal. Pero en ese momento usted y yo tenemos que comprender de que quien tiene la última palabra es Dios. Amén, hermano. Yo llegué con 49 de oxígeno, hermano, donde la neumóloga que me atendió, ¿sabe lo que me dijo? Hombre, me dijo, vos muy tarde te traen. O sea que a mí me estaba diciendo, vos hasta aquí llegaste. ¿Sí? Eso me estaba diciendo. Me puso a soplar, si yo no podía, si antes respiraba. A vos muy tarde te traen, me dijo. Y yo como no podía hablar, ¿verdad? Pero en mi mente y en mi corazón es que yo estoy confiando en el Señor. ¿Sí? Y fuimos al médico porque hay que ser obedientes, pues para eso Dios ha dejado la medicina. Pero nosotros podemos dar testimonio de que quien tiene la última palabra es Dios, porque aquí estamos predicando la palabra de Dios. Amén, hermano. Él es el que tiene la última palabra. En ese proceso que usted puede estar viviendo, vamos a ir cerrando el mensaje, hermano, por el tiempo. No olvidemos que somos siervos del Señor, hermano. Somos instrumentos en las manos de Dios. Todo, sí, todo. Y no solo porque va a servir en un ministerio, no. En nuestro hogar, en nuestra casa, en el trabajo, en los estudios. Donde quiera que nos movamos, hermano. 1 Corintios capítulo 16. Allí cerquita estamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? En versículo 13, mire lo que dice. Velad, estar firmes en la fe. Mire, portaos varonilmente y esforzados. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, parémonos firmes, hermano. O sea, ¿por qué le vamos a dar la espalda a Dios? Pues en el problema, en la dificultad, no, hermano. Nosotros tenemos que dar testimonio que verdaderamente le hemos creído a un Dios que es real, a un Dios que nos ama, a un Dios que un día puso su mirada, hermano, en usted y en mí. Y Él nos ha dado salvación y vida eterna. Y la promesa que Él nos ha hecho, hermano, es que en mi mano, jamás ni nadie los arrebatará de mi mano. Hermano, ahí estamos usted y yo. Mire lo que dice en el versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios tan grande, hermano, que Él nos ama. Pero para que comprendamos mejor, hermano, quiero que busque 2 Timoteo capítulo 2, un poquito hacia adelante en la Biblia. 2 Timoteo capítulo 2, 19. Mire lo que dice. Dice así. Pero el fundamento de Dios está firme. Mire, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios lo conoce a usted y me conoce a mí. ¿Por qué?
porque ha puesto un sello, hermano, en nuestros corazones. ¿Cuál es ese sello? El sello del Espíritu Santo, hermano. O sea que nosotros somos del Señor. Amén, hermano. Por eso el último punto es, no olvidemos que somos siervos del Señor. Instrumentos en las manos de Dios. Sigamos leyendo. Versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, mire, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Pero ¿de cuál quiere ser usted? ¿De cuál quiero ser yo? Quiero ser yo. A nosotros nos enseñaron que tenemos que ser instrumentos de oro, que tenemos que ser instrumentos de plata. Hermano, hijos de Dios, siervos del Señor, hermano, que llevamos la bandera de Cristo, que damos testimonio a donde quiera que nos movemos, hermanos. Y a mí me ha tocado predicar en los trabajos. A mí se me abrió las puertas para predicar todos los días a mediodía en los trabajos que me he movido, hermano. Y no lo digo, hermano, para envanecerme, lo digo para la gloria de Dios, porque así nos enseñaron, hermano. Así nos prepararon. Por eso el tema esta noche es: Dios prepara a sus siervos. Por eso se lo transmito a usted. ¿Por qué? Porque un día alguien de los que están aquí va a estar predicando esta misma palabra. Mire lo que dice en el versículo 21. Segunda de Timoteo 2:21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, mire, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Eso es lo que tenemos que hacer usted y eso tengo que hacer yo. Vamos a cerrar este mensaje, Evangelio de Juan. Porque si todavía no tiene bien claro por qué está usted aquí esta noche, hermano, ya no vamos a salir tal y como entramos. O si hemos andado divagando, ¿verdad? En dos pensamientos, porque así lo dice la palabra de Dios. Mire lo que dice Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Mire lo que dice. Estamos en el último punto donde no olvidemos que somos siervos del Señor, instrumento en las manos de Dios. Juan 15, 16 dice así: no me elegisteis vosotros a mí, mire, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, mire, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ese fruto permanece, hermano, para la gloria de Dios. Han pasado ya, amados hermanos, 25 años que Dios nos llamó, hermano, a servirle. Y Dios nos ha guardado. Y Dios nos ha protegido. Y Él nos ha ayudado a ser el instrumento, hermano, que Él esperaba que nosotros seamos. Y espero que también lo haga en su vida. Que un día usted también pueda estar dando ese testimonio. Pueda estar aquí anunciando, hermano, que Dios es bueno. Vamos a orar. Gloria sea a nuestro Dios. Padre, te damos.